A continuación, Cielos Abiertos. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del doctor Marco Subía. Cielos Abiertos. Amigos televidentes, bienvenidos a este nuevo programa de Cielos Abiertos, un espacio para hablar de lo que más nos gusta, la aviación. Después de una pequeña pausa que hemos hecho, volvemos con un invitado de lujo, Álvaro Godoy. Él es chileno, un buen amigo. Afortunadamente estuvo por estos días en Ecuador y pudimos contactarle para que nos acompañe en el programa. Álvaro es el gerente de aeropuertos y combustible, o de combustible y aeropuertos, de ALTA, de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, y maneja toda la región latinoamericana desde México, desde México hasta la Patagonia. Hasta la Patagonia. Bienvenido, Álvaro, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marco, muchas gracias por la invitación. Un gusto, un agrado, como siempre, conversar contigo. Gracias, Alvarito. Álvaro, el tema de combustible es muy sensible, muy álgido en lo que tiene que ver al transporte aéreo. Mi primera pregunta va en ese sentido. ¿Qué peso tiene y cómo influye o en qué porcentaje influye el combustible o los costos de combustible en los costos operacionales de una línea aérea? Sí, mira, el combustible en sí es uno de los principales costos operativos de una aerolínea. Esto ha sido así, bueno, prácticamente desde siempre, y representa alrededor de el 25 hasta el 35% del costo de una aerolínea. Es bastante alto, ¿no? Es bastante alto. Bueno, y eso tiene mucho que ver también en función de cuál es el costo del combustible internacional, que es uno de los principales indicadores por los cuales se rige al menos esta estructura de costo. Principalmente los impactos que tiene el costo del combustible para una aerolínea tiene que ver mucho con algunas definiciones que ellos toman. Por ejemplo, volada o no volada una ruta, tiene que ver mucho con la estructura de costos que esta ruta significa, y el costo del combustible es uno de los drivers principales para la toma de esa decisión. Al mismo tiempo, así como es una decisión de volar o no volar, es uno de los principales costos que definen también la estructura o el precio del propio ticket. Entonces estamos hablando si representa alrededor del 25-35% del costo operativo en aerolínea. Podemos decir que influye en la misma proporción también en el costo de un ticket aéreo. Entonces, con esa lógica, Alvarito, eso quiere decir que cualquier cristiano que vaya a compre un boleto aéreo, el 25% de ese boleto, entre el 25 y 35%, va a ser destinado al pago de combustible. Ahora, el boleto, y como ya lo habíamos conversado alguna vez contigo y hemos visto, tiene además otros componentes. El porcentaje de que tú hablas es del valor de la tarifa aérea o del valor total del boleto. No, del valor de la tarifa aérea en sí. Por supuesto que hay, además de los costos operativos de una aerolínea, hay otros costos que tienen que ver con temas tributarios, tasas propias del país. Entonces, esto tiene que ver con la estructura de costo de la aerolínea. Todos los costos anexos van también a ser pagos para el pasajero, pero no tienen que ver con el costo directo de la aerolínea como tal. Es muy importante la aclaración que hace Álvaro, y al mencionar esto también porque ya lo toparemos en algún otro programa. No es un tema de combustibles ni de aeropuertos, bueno, en algo sí de aeropuertos, porque el ticket aéreo, y se ha hablado mucho en las últimas semanas en Ecuador sobre cuánto cuestan los tickets aéreos, y que al parecer son muy caros, pero habría que explicar también cuál es la estructura de costos de eso. Y claro, lo que señala Álvaro también, tenemos un combustible alto o que ha venido subiendo, y eso repercute directamente
en el costo final que pague el pasajero hacia la aerolínea. La aerolínea no es que se queda con todo ese valor, o sea, tiene costos muy altos y entre esos está el combustible, que es altísimo. No, exactamente, hay muchos estudios también que dicen que cualquier beneficio en cuanto a la estructura de costo, y en este caso también el combustible, es traspasado directamente al pasajero. Cuando el combustible baja, las tarifas del ticket medio también bajan. Lo mismo cuando sube, que es el momento que estamos ahora, que el combustible ha venido subiendo hace 1 año y medio principalmente, y ese costo sí se ha visto reflejado también en los tickets. Alvarito, ¿cómo se calcula en general este precio? Yo sé que cada país tiene su particularidad, cada país decide o tiene cargos adicionales, más, menos, porcentajes más, menos, dependerán muchos factores. Pero en general, ¿cómo se establece el precio del galón de combustible aéreo que se vende a las aerolíneas? En términos generales, insisto. Sí, a ver, en términos generales, no hay lineamiento específico de cómo se calcula el precio. O sea, cada mercado hace un cálculo distinto. A pesar de eso, hay ciertos lineamientos claves y cierto comportamiento en la estructura de precio que el mercado también espera. Por ejemplo, temas de transparencia. Es clave que la aerolínea sepa exactamente qué es lo que está pagando en su costo de combustible, que esté especificado a qué costo logístico es el que representa y cuánto pesa eso dentro de la estructura. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Porque es un poco... Por ejemplo, y es parte de uno de los segundos lineamientos también, que el precio del combustible esté indexado a un precio de referencia internacional, como puede ser el precio del Golfo, el costo del combustible del Golfo. Que eso esté especificado dentro de la estructura de costo y después, luego, todos los costos logísticos asociados. El transporte marítimo en un país que es importador de petróleo, los costos de transporte terrestre, costos de los servicios asociados, etc. Entender cómo ese precio está desagregado para tener claridad de cuánto pesa cada componente en ello y poder al mismo tiempo buscar eficiencia, que es parte de la misión de ALTA, además de velar por un desarrollo de la aviación como catalizador de la economía, que sea una aviación sustentable, competitiva, segura, pero en ese pilar de competitividad es que también entra cómo atacar la estructura de precio y cómo hacerla más eficiente para poder traspasar esos beneficios a los pasajeros, que la gente pueda volar cada vez más y con eso potenciar el desarrollo de la economía de los mercados regionales. Pero, volviendo a la pregunta, ¿cómo en términos generales se calcularía eso? Partimos de un precio base, entiendo que es el Platts. Partimos de un precio internacional, hay distintas publicaciones, Okay. Argus, Platts, Opis, que lo que hacen es reflejar cuánto está costando en el mercado un barril de petróleo o de jet fuel. Ese es el precio base. Después, cuánto cuesta trasladar ese barril de combustible desde el Golfo hacia el mercado en cuestión. Luego, cómo se internaliza ese combustible, costos portuarios, aduana, recepción, traslado desde la aduana hasta el aeropuerto, costos terrestres o ductos en algunos casos también, servicios de puesta en ala, etc. Esa es una estructura de costo más o menos representativa del mercado y a lo que se apunta en temas de transparencia. ¿Y cuáles son los factores? Insisto, perdón que vuelva con el tema de la fijación de precios, pero es un tema tan sensible en los costos generales de una aerolínea. El principal, diría yo, no creo que haya otro más que implique un porcentaje tan alto como el valor del precio de combustible. Y ahí va mi pregunta, ¿cuáles son los factores que más influyen negativamente en esta fijación de precios? Porque en realidad hemos visto cuando el petróleo está bajo, las aerolíneas en cambio despegan y suben como jets de combate, mientras más bajo mejor. Y para Ecuador es un problema porque el precio del combustible está bajo y en cambio la economía ecuatoriana se ve afectada, pero el transporte aéreo, en cambio, el transporte aéreo de pasajeros y de carga nos volvemos más competitivos, etcétera, etcétera. Pero ahí va mi pregunta, ¿cómo es o qué factores influyen negativamente o son los que más negativamente influyen en la fijación de los precios? Bueno, en la región, caso particular, hay mucho todavía por hacer y creo que se tiene que ver con algunos factores negativos que afectan en la estructura de costos. Por ejemplo, en la región todavía vemos que hay muchos monopolios. Hay muchos monopolios que impiden la competitividad y una regulación dada por el mercado que impulse una baja de precios por esa misma competitividad. O sea, la búsqueda de eficiencias constante.
un proveedor que hoy en día no tiene la eficiencia, no tiene un incentivo correcto para buscar las eficiencias. Y eso es parte de los factores que influye también. Perdona que te haga un paréntesis ahí. ¿Monopolios estatales o monopolios privados? ¿Son o de los dos, mixtos? En la región tenemos diversos casos. Hay monopolios que son monopolios de derecho, propiamente tal, pero también hay monopolios de hecho. Son mercados que tienen concesiones muy largas, que se les da esta exclusividad y las barreras de entrada para nuevos competidores por factores regulatorios también que son bastante estrictos, es muy complejo. Y por lo tanto, estos monopolios también de alguna manera se perpetúan y al no haber competitividad no hay un incentivo correcto para buscar eficiencias. Clarísimo. Sigamos con la aplicación, los factores que influyen negativamente. Transparencia también, por ejemplo. En el mismo caso de los monopolios, que en la región tenemos algunos casos, son estos mismos monopolios quienes publican su precio y no siguen ciertos estándares como los que comentábamos al inicio, de fijar una estructura en función del combustible o una referencia internacional de combustible. Con esto lo que se busca también es que haya cierta similitud en el comportamiento del precio de cada mercado. Si es que el precio del combustible está a la baja, que eso se puede experimentar también a la baja tanto en Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Perú, etcétera, que tengan un comportamiento similar, y eso ayuda a que las aerolíneas también puedan tomar sus iniciativas de forma correcta en cuanto a la eficiencia de los mismos carguillos de combustible. Muy claro, Alvarito. La siguiente pregunta va en el sentido de que en las décadas pasadas, hablemos desde los años 60, 70, que empezó ya un desarrollo un poco más acelerado de la aviación, las aeronaves eran absolutamente ineficientes en el tema de consumo de combustible. No éramos tampoco muy conscientes sobre el daño que estábamos haciendo al medio ambiente y bueno, el barril de petróleo hasta los años 70 se mantenía en precios relativamente bajos hasta que hubo el embargo petrolero y subió a $100 y fue un caos, etcétera. Pero las aerolíneas tenían ese tipo de aviones, de aeronaves que estaban en la industria y eran absolutamente ineficientes. ¿Cómo han cambiado esas aeronaves versus las de la actualidad? Es decir, no sé si tienes algún comparativo en la cabeza, por ejemplo, de una aeronave que transportaba 100 o 200 o 250 pasajeros versus las de última generación que ahora están sacando tanto Boeing como Airbus, que son los principales fabricantes de aviones en el mundo, sobre lo que nos importa en este momento, en esta conversación, que es el consumo de combustible. Mira, referencia muy clara de aviones de generaciones un poco más antiguas no tengo, pero sí te puedo decir que las nuevas generaciones de aviones, tanto de Airbus como de Boeing, están mejorando sus eficiencias en alrededor de 15-16% con respecto a su versión previa. O sea, es bastante. Es un montón. Es bastante y tiene mucho que ver con el esfuerzo que está haciendo la industria aérea por capturar la mayor eficiencia posible en cuanto a disminuir el costo de su principal cuenta, que es el combustible. Como conversábamos, representa entre 25 y 35% del costo de una aerolínea y cualquier ahorro que se tenga en ese sentido es clave. Sí, entonces estamos hablando de que, por ejemplo, y en términos generales, por favor no lo tomen literal, un Airbus A320 versus un A320 Neo tiene un ahorro de combustible de entre el 15%, 15-20%. Exactamente, alrededor de 15%. Y es parte de la preocupación de las aerolíneas, o sea, el consumo de combustible es una cosa, pero además son aviones, son nuevas aeronaves amigables con el medio ambiente, reducen las emisiones alrededor 40-50%. Entonces hay una preocupación constante. Ahora, la mejora de eficiencia de consumo es una de las iniciativas que las aerolíneas toman para disminuir su consumo, pero esto viene también de mucho tiempo antes. Las aerolíneas siempre han intentado volar, por ejemplo, más liviano, es una de sus principales iniciativas, disminuir en la mayor cantidad posible el peso transportado y eso les genera también eficiencias en consumo. Eficiencias de consumo, y bueno, es algo que también vamos a tratar en algún programa muy cercano. Eso también ha permitido estos ahorros que menciona Álvaro, eficiencias que menciona Álvaro en las aeronaves, también ha permitido que cada vez los viajes sean más largos. Cada vez se están rompiendo más los récords de
de duración de los vuelos o distancias de los vuelos, especialmente entre las aerolíneas del Medio Oriente, australianas, bueno, Australia que está tan alejado, o Nueva Zelanda, y esto ha permitido, claro, estas deficiencias en el consumo de combustible, permite vuelos más largos que antes eran imposibles. Y no solo eso, sino que cuando había un mayor consumo de combustible, eso significaba también que los costos eran mucho más altos. Y en esta nueva generación de aviones, en todas estas iniciativas que las aerolíneas han tomado por volar de alguna manera, de una forma más competitiva, ha democratizado también el transporte aéreo. Hay mucha más gente volando, mucha más gente que se está subiendo, se está trasladando, y eso genera muchos incentivos y muchos beneficios para las mismas economías de los países. Entonces, eso es clave también en el trabajo que ALTA hace como catalizador, como fomenta el desarrollo de la aviación en la región, como un catalizador de la economía. Es algo que siempre decimos también. Mientras más gente vuele, hay más aeronaves que se están vendiendo, hay más combustible que se está vendiendo, más turismo, más pasajeros que están dejando su gasto en hotelería, en gastronomía, y por lo tanto también los gobiernos están recaudando más impuestos. Esto es un círculo virtuoso que se genera en la aviación al fomentar también el desarrollo. Claro, por supuesto. Pero tú mencionaste que más o menos el porcentaje entre una aeronave de una generación y otra, que ahora no son tan largas las esperas para que vayan saliendo los aviones. Estamos hablando, no sé, dependerá de los consumos de 6, 7, 8 años, tal vez un poquito más. Pero si es que eso se da en tan corto tiempo, 15% de descuento, que me parece un montón, que de 15 al 20%, es bastante. No me quiero ni imaginar lo que representaba o el consumo que representaban las aeronaves de los años 60, 70, 80, con esos aviones que no consumían, tragaban combustibles y devoraban combustible. Y si ese era el peso del gasto de una aerolínea, entre el 20 y 30%, dependiendo de cómo esté el valor, ¿cómo hacían plata las aerolíneas en esos años? Si tenían un consumo de combustible impresionante, insisto, a partir de los 70 el galón o el precio del petróleo no es que tampoco se mantuvo bajo. Entonces, ¿cómo hacían plata? ¿De dónde salía esas sinergias para poder lograr ser rentables? Bueno, ¿O es por eso que quebraron tantas? También, pero es súper intuitivo también. El costo del ticket era mucho más elevado, era una aviación mucho más restrictiva en su acceso, era considerado prácticamente un lujo. O sea, la cantidad de pasajeros que volaba hace 30 años atrás no se acerca a la que vuela hoy en día. Y eso tiene que ver mucho con las eficiencias que han capturado en cuanto a consumo, estructuras de costo, mayores beneficios, ser más competitivos en sus costos y poder traspasar esas eficiencias a los pasajeros. Que hoy en día uno puede ver que hay todo un fenómeno también en la región de aerolíneas que vuelan más barato y que impulsan este desarrollo. Mucha gente cambia el transporte terrestre por el transporte aéreo y es parte de lo que se busca con esta estructura. Antes, lo que te decía, era carísimo volar, era privativo y era considerado un lujo. Hoy es un transporte que está mucho más democratizado. Bueno, y tienes toda la razón en eso, y producto de estas nuevas tecnologías, porque eso también es lo que ha cambiado, son las compañías low cost. Si nos ponemos a ver, uno de los secretos o de los pilares de las compañías low cost es tener aeronaves eficientes, de bajo consumo, no solamente en combustible, sino también en mantenimiento. Entonces, sí, el tener aeronaves eficientes también permite reducir, lo que tú ya has mencionado, reducir el costo de los tiquetes y democratizar el transporte aéreo, que antes eso no se daba, pero bueno, estamos viviendo ese boom acá, empezando a vivir ese boom que ya en Europa, Estados Unidos está muy... En Europa, en Estados Unidos lleva algunos años ya, y lo estamos comenzando a vivir en la región. Alvarito, ¿tú cómo ves a Latinoamérica comparado con el resto del mundo en lo que tiene que ver a la fijación de precios y provisión de combustible? ¿Estamos bien? ¿Estamos disparados en precios? ¿Estamos comparativamente, ¿no? Principalmente con los mercados europeos, Estados Unidos? ¿Latinoamérica está por la buena senda o tenemos
tantos monopolios, tanta falta de transparencia, tantos impuestos que no nos permiten ser competitivos y tener aerolíneas que sean muy rentables y que incluso puedan no solamente empezar a salir o a hacer vuelos transatlánticos al Asia. Bueno, Aeroméxico sí la está haciendo, pero las otras aerolíneas, las grandes, Avianca, LATAM, Copa, para poder decir que tenemos aerolíneas ya que se están codeando con las más grandes del mundo. Sí, hoy tenemos mucho trabajo por delante, principalmente en lo que conversábamos, temas referentes a los monopolios, a la apertura de mercado, a la transparencia. Necesitamos tener mayor competencia. Yo creo que mayor competencia significa mayores oportunidades, menores costos y beneficios que se pueden traspasar a los pasajeros. En Latinoamérica en sí tenemos regulaciones que son bastante estrictas, que impiden la entrada de nuevos competidores, y ese es el camino en que tenemos que seguir avanzando. Tenemos muy buenos ejemplos en Europa, tenemos muy buenos ejemplos en Estados Unidos, con los que tenemos que seguir mirando y seguir avanzando en ese camino para poder tener una industria abierta, competitiva, transparente y por lo tanto con mejores eficiencias, tanto en costos y mejores precios de los tickets. ¿Y cuáles son los principales problemas que tú ves en la región respecto a esto, a la provisión de combustible y a la fijación de precios de combustible, valga la redundancia, en la región? Nos falta competencia. ¿Competencia quiere decir a que entren nuevos actores? Que entren nuevos actores principalmente. Son mercados que están... ¿Y en general en la región o tenemos, sin hablar de países, entendería yo, pero sí tenemos países que realmente están haciendo las cosas bien? Hay países que por supuesto están haciendo las cosas bien, hay otros que están un poco más atrás, y son esos en los que estamos también enfocando los esfuerzos de desarrollar una industria que sea más abierta. Nosotros estamos convencidos de que la competencia empuja a una autorregulación en cuanto a los costos, que por supuesto van a empujar eficiencia de cara al cliente. Dejemos de lado ya el tema combustibles y en lo que queda del programa, que ya es poco, nos vamos a enfocar un poco en los aeropuertos. ¿Cuál es la problemática, los mayores problemas que tiene o que ha visto ALTA en lo que tiene que ver a aeropuertos? En Ecuador, te comento más o menos la experiencia. Sí, la industria está preocupada por los costos que cobran los aeropuertos concesionados, llámese Quito o Guayaquil, no solamente a las aerolíneas, sino también a los usuarios, los pagos por la salida, por la utilización de las terminales. ¿Cómo ve ALTA a nivel global a los aeropuertos latinoamericanos? Especialmente, y si te puedes enfocar un poco más en las concesiones. Bueno, también hay aeropuertos que están todavía en manos estatales y cómo están funcionando. Bueno, en la región tenemos bastantes diferencias en los costos de operar dentro de un aeropuerto. Tenemos aeropuertos que son bastante económicos, otros que son bastante caros, y eso repercute directamente en la tarifa del ticket. Al igual que con el combustible, entonces. Muy similar al combustible, de hecho es una tarifa que generalmente se desagrega dentro del costo del ticket. Siempre los tickets se venden costo del pasaje y tasas varias, donde muchas veces las tasas llegan a ser mucho más altas que el costo del ticket en sí. Entonces hay mucho que hacer ahí también. Parte importante de lo que tiene que ver con los costos de los aeropuertos es que hay muchos impuestos también asociados, y parte de esos tributos no se reinvierten dentro de la misma industria. O sea, está bien, puede haber un costo mayor, pero eso también impulsa ciertos beneficios de reinvertir en la industria. Y es algo que no estamos viendo hoy en día tampoco en la región. Era un tema de política en sí. Yo recuerdo en las reuniones que he estado de ALTA o de IATA, el pedido de que estos valores, lo que tú acabas de mencionar, lo que genera la industria se reinvierta en la industria. Hablo del caso particular de Quito, del Ecuador. Algunos de los valores que genera el aeropuerto se están invirtiendo en el metro de Quito. ¿Qué hacer para que eso no se dé? ¿O es generalizado esto, Álvaro, o solamente es algunos aeropuertos que están haciendo esto de enviar esa producción hacia otros destinos que no es la aviación en sí? No es generalizado, pero sí hay más de un caso en la región.
la idea es que pueda ser reinvertido. O sea, por ejemplo, invertir en turismo. Cómo fomentar el turismo tanto internamente como externamente. Hacer que Ecuador sea un destino atractivo. Ponerlo dentro de la vitrina. Cosa que si un pasajero tiene la posibilidad de elegir dónde ir de vacaciones, pueda tomar la decisión con toda la información. Y eso también pone a Ecuador, por ejemplo, dentro de esa opción. Cómo fomentar el desarrollo de la aviación. Los aeropuertos de Quito, de Ecuador, tenemos 2 aeropuertos que están nuevos, digamos así, o relativamente nuevos, tanto Guayaquil como Quito. Y creo que tenemos una ventaja competitiva en ese sentido. Bueno, Bogotá acaban de remodelarlo totalmente y está bastante más grande. Y Lima está un poco más atrasado, saturado, digamos así, se ha atrasado y seguirá atrasado por unos 5 años más. ¿Tú cómo ves esa posibilidad, viéndolo desde afuera, quitándote un poquito del sombrero de alta de Ecuador frente a los competidores Colombia, Perú, en lo que tiene que ver a sus aeropuertos competitivos, digamos, y qué debería hacer Ecuador para atraer nuevas aerolíneas? Esto no tiene nada que ver con combustibles ni con aeropuertos, pero qué debería hacer Ecuador para atraer más aerolíneas ahora que esos aeropuertos están tanto saturados, aprovechando el momento, digamos. Sí, así. mira, hay harto por hacer. Hay mucho tema de infraestructura, como tú bien dices. Lima es un aeropuerto que está muy congestionado. Colombia, Bogotá es un aeropuerto que planea crecer, pero que hoy en día también tiene cierta congestión. Y Ecuador tiene cierta posibilidad de seguir creciendo aún. Y fomentar eso con ciertos pilares de competitividad, por ejemplo, costos versus los países vecinos. Fomentar el turismo, que se reinvierta esta tasa en el fomento del turismo, es clave. Hay un potencial tremendo. O sea, Ecuador, por su posición geográfica y el interés que genera en el turismo, también tiene 2 líneas súper claras que puede desarrollar. Uno es atraer al turista, y lo otro también es que se convierta en un hub de conexiones, que Ecuador sea un punto de conexión para el resto de Latinoamérica. Creo que por ahí va la clave de desarrollo del mercado en Ecuador. Alvarito, mil gracias, ya se nos acabó el tiempo. Ustedes ya vieron bueno, no vieron, pero ya me sacaron la pantalla de que me quedaba un minuto. Te agradezco muchísimo por tus opiniones y por Muchas haber gracias a ti por la invitación. aceptado la invitación. Importante lo que nos menciona Álvaro, el tema de costos, principalmente en lo que tiene que ver a todo, digamos, impuestos. El boleto aéreo está lleno de tasas, las aerolíneas pagan muchos impuestos, tasas, y eso no nos permite. Y ya habría que aprovechar el momento en que nuestros competidores, Lima, Bogotá, están con infraestructuras buenas, obviamente un tanto saturadas, sí, pero aprovechar ese momento para que Quito y Guayaquil, que tienen posibilidad de crecer, así lo hagan, vía reducción de tasas, de impuestos, beneficios a las líneas aéreas, para que sea un país competitivo. Nuevamente, Álvaro, muchas gracias. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @CielosAviar. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cielos Abiertos, un programa relacionado con la conectividad aérea, la situación de la aviación en el Ecuador, los problemas y soluciones que se presentan en la industria, la historia y el futuro de la aviación, con la conducción del Dr. Marco Subía. Cielos Abiertos.